hacia una pastoral social transformadora. Estimados animadores de la Pastoral Social, reciban nuevamente un saludo fraterno. El día de hoy nos encontramos en nuestro quinto podcast, cuyo tema es la lectura creyente de la realidad o lectura pastoral de la realidad. Para este tema nos acompaña una experta. Ella es Catherine Bonilla. Catherine es trabajadora social, especializada en promoción en salud y desarrollo humano. Además, es máster en desarrollo humano, educativo y social. Actualmente se desempeña como asistente de dirección en el Observatorio Arquidiocesano de Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá. También es docente tutora virtual para la Universidad Monserrate. Catherine, bienvenida y muchas gracias por participar y acompañarnos con toda tu experiencia. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación y tu invitación y un saludo muy especial para todos los animadores de la Pastoral Social de la Vicaría del Espíritu Santo, y desde el Observatorio Arquidiocesano de Evangelización los animamos a que sigan, a que continúen haciendo esa lectura creyente de la realidad, a ese discernimiento evangélico desde sus comunidades, desde sus familias, para saber y entender, escuchar la voz de Dios, saber Dios que nos dice qué quiere de nosotros para nuestra comunidad, para nuestro proyecto social, en nuestra comunidad parroquial. Y adelante y continuamos. Muchas gracias, Aleja. Bien, Catherine, entonces para entrar en materia en este tema, empecemos por hablar qué significa lectura creyente de la realidad y por qué es una herramienta tan importante para los animadores de pastoral social dentro de este proceso de formular los proyectos parroquiales. La lectura creyente de la realidad, vamos a recordar que hacíamos una revisión de varios conceptos: el de analizar, el de análisis de la realidad y lectura creyente de esa realidad. Recordemos que analizar es ese examen detallado de una cosa para conocer sus características o cualidades o su estado y extraer conclusiones que se realiza separando o considerando por separarlo las partes que la constituyen. Eso es analizar. Por ende, cuando hablamos de análisis de la realidad, desde la pastoral social, desde hacer una pastoral social transformadora, nos dicen que es una herramienta que permite a las personas o comunidades entender y comprender cómo se desarrolla su vida y su contexto, partiendo de la experiencia de las personas y cómo están sintiendo sus problemáticas. Recuerden que este es un ejercicio de interacción que ayuda a que las y los participantes tomen conciencia personal y comunitaria de lo que viven y permite aportar para la transformación de su realidad. Pero cuando decimos ese análisis de la realidad creyente, esa lectura creyente de la realidad, ¿a qué hacemos referencia? Pues allí nos ponemos unas gafas, una mirada que contempla e interpreta a la luz de las Sagradas Escrituras, que va a interpretar aquello que acontece en nuestra realidad, en las situaciones históricas, en eso que estamos viviendo actualmente, identificando esos signos, descubriendo esos signos, esas huellas, esos indicios, esa presencia de los planes de Dios, y también identificar aquello que se opone para que nos lleve a revisar cuáles son esas conversiones que necesitamos tener cada uno de nosotros, cuáles son esos llamados, cuáles son esos retos y esos compromisos a los cuales Dios nos está llamando con esto que acontece. Y esto, pues asimismo resuena como esa llamada que nos compromete al creyente y a la comunidad y nos va señalando esa ruta de acción, una respuesta esperada ante la situación o necesidad, lo que el Señor espera, nuevamente les repito, concretamente de ese discípulo o de esa comunidad. Catherine, dentro de esta definición que das de lectura creyente de la realidad, me impacta, hace eco en mí el hecho de pensar que es una herramienta que se utiliza de manera personal, pero también comunitaria.
y que, digamos, nos sirve para analizar una realidad determinada. Dentro de las ciencias sociales hay diferentes estrategias o herramientas más bien para poder hacer esa lectura. Por ejemplo, la cartografía social, el árbol de problemas, el mapa de actores. Todas estas herramientas tienen unos pasos para aplicarlos y poder realizar dicha lectura o análisis. ¿La lectura creyente de la realidad tiene estos pasos también? Los pasos para hacer la lectura creyente de la realidad es el método que hemos utilizado desde la Iglesia Católica, que es el ver, juzgar y actuar. El ver, que es auscultar, revisar, mirar detenidamente aquello que pasa, identificar esas características. Juzgar, allí entramos a hacer ese proceso de discernimiento, de revisión, de descartar, de identificar qué es lo que nos da los signos de Dios o lo opuesto. Y ya esto nos va llevando a un actuar concreto, a ese compromiso. Me llama mucho la atención que los 3 pasos de la lectura creyente de la realidad son verbos, es decir, que nos invitan a una acción: ver, juzgar y actuar. Entiendo que estos pasos también se han implementado a nivel arquidiocesano desde el Observatorio Arquidiocesano de Evangelización. Me gustaría que de pronto nos contaras un poco más en la práctica cómo se llevan a cabo. La lectura creyente de la realidad a nivel arquidiocesano, nosotros lo hemos propuesto en estos niveles. Como ya se los mencioné, siempre está transversal el ver, el juzgar y el actuar. En ese ver, como se los mencionaba, es esa descripción de la situación, qué es lo que pasa, qué es lo que acontece, qué es lo que encontramos en nuestra comunidad, cuáles son las necesidades, las problemáticas. Allí nos apoyamos de diferentes herramientas, algunos documentos, diagnósticos sociales que puedan tener en nuestra comunidad, en las alcaldías locales, frente a la situación que queremos revisar. Tengan en cuenta que cuando hablamos de describir, identificar esas consecuencias, esas características, esos actores dentro de la situación, hay que evitar hacer juicios de valor para tener una descripción realmente fidedigna de lo que acontece. Por otro lado, tenemos el juzgar. Allí nosotros lo ponemos desde 2 puntos. El juzgar desde eso que nos ilumina, aquello que nos ilumina. ¿Y que nos va a iluminar? La Sagrada Escritura y los documentos del magisterio de nuestra Iglesia Católica. A partir de ello nosotros tomamos una base, una lectura, puede ser un párrafo, un numeral de alguna carta encíclica, etcétera, y hacemos y nos apoyamos para hacer ese discernimiento evangélico, que es el siguiente paso. En ese mismo juzgar, primero iluminamos, luego discernimos. En ese discernimiento vamos a revisar, identificar a partir de lo que vemos, conocimos de esa descripción, revisar esos signos de la presencia, pero también identificar aquello que se opone, porque si no identificamos las sombras, difícilmente podremos pasarnos a las luces o fortalecer esa luz que está allí y conocer las fortalezas y potencialidades que tenemos en nuestra comunidad. Finalmente, esto nos va a invitar a identificar aquellas conversiones que necesitamos como personas, como comunidad, en los diferentes niveles, y también nos llama a unos retos. Y esos retos se nos van a concluir en la siguiente fase, que es el actuar. Es actuar concreto. A eso que nos llama Dios. ¿Ya escuchamos su voz? ¿Realmente la escuchamos? Bueno, para eso es el paso del discernimiento. Y aquí, como ya la hemos escuchado en el actuar, nos ponemos a organizar, a estructurar nuestro proyecto social para arrancarlo desde una mirada viable, concreta y recuerden siempre transformadora de nuestra sociedad. Bien, Catherine, algo que hemos concluido en muchos de los términos básicos que tienen que ver con la pastoral social transformadora es que nos invita a desaprender para aprender,
pero no solamente términos o conceptos, sino también actitudes. Y realmente la lectura creyente de la realidad nos invita a hacer un cambio en la forma en la que vemos las cosas, las juzgamos y luego lo que proponemos para poder transformar ciertas situaciones, pues que impiden promover la dignidad del ser humano, que en últimas es el objetivo de la pastoral social. Quisiera que nos contaras acerca de tu experiencia específica en este tema de la lectura creyente de la realidad. Bueno, en esta pregunta de cómo ha sido esa experiencia en mi proceso de hacer lectura creyente de la realidad. Realmente, cuando hacemos nosotros un proceso con las gafas puestas de una mirada creyente, con la palabra de Dios o del magisterio, nos damos cuenta que siempre Dios nos da esperanza, nos da esa luz en medio de la oscuridad, nos da luz en medio de la situación de la muerte, en medio de la violencia, en medio de toda situación que de pronto en su instante o en su momento no logramos ver, no logramos descifrar, pero Dios siempre está presente. Ha sido muy bello evidenciar eso, la luz y la esperanza de Dios en cada situación y en cada momento. Pero también hay que disponer siempre nuestro corazón para hacer estas lecturas creyentes de la realidad. Nosotros lo sugerimos siempre hacerlo de una manera contemplativa, en una manera de oración, para poder tener dispuesto nuestro corazón y escuchar y saber y identificar esas conversiones que necesitamos hacer a nivel personal y asimismo comunitario. Pero es muy bello siempre saber que Dios está presente, siempre ha estado, está y estará presente. Entonces, es una mirada esperanzadora ante cualquier situación y con la fe siempre puesta y la mirada puesta en Él, nuestra fuerza, nuestras ideas, nuestra creatividad y todo aquello que llegue con su iluminación, con su espíritu, ponerlo en sus manos. Y asimismo todo se irá dando. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a ti, Katherine, por compartir con nosotros este podcast. A todos los animadores que nos escuchan, esperamos que el tema haya quedado claro, pero no completamente. Esperamos que también hayan quedado inquietudes que ustedes quieran responder, y creo que esto solo es posible a partir de la práctica. Así que los invitamos a empezar con esos ejercicios de lectura creyente de la realidad en sus parroquias. Recuerden compartir este podcast también con los animadores del EPEN y del COPAE. Ellos este año tienen la tarea de realizar la lectura creyente de la realidad también. Qué bonito sería, como lo decía Katherine, realizar este ejercicio de manera comunitaria para podernos articular, acompañar y enriquecer en estos ejercicios. Gracias a todos, Dios los bendiga. Hacia una pastoral social transformadora.